imaginas que se apruebe una ley que tenga por finalidad suprimir la posibilidad de renovar nuestra Constitución? En medio de una crisis política prolongada, la exigencia de convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente se ha convertido en un hito creciente que se consolidó en movilizaciones sociales y que a día de hoy, a vísperas de las próximas elecciones presidenciales, también se ha convertido en una promesa de salvación por parte de ciertos partidos políticos. Esta polémica comienza a entretejerse en el proceso electoral del 2021, en el momento en el que Pedro Castillo asumió la presidencia de la República, y en el momento en el que resaltó uno de los puntos contenidos en su plan de trabajo, el cual consistía en someter a referéndum popular la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva constitución. Es frente a este suceso que en junio del presente año, bueno, del año pasado, mejor dicho, se presenta ante el Congreso el proyecto de ley 11.821 del 2024. Bajo el respaldo de más de 59.000 firmas, esta iniciativa busca modificar el artículo 206 de la Constitución en aras de prohibir expresamente la reforma total de la Carta Magna a través de la figura de la Asamblea Constituyente. Esto bajo el argumento de que esta práctica podría verse manchada de abuso de poder o de inestabilidad constitucional. Ante esta iniciativa legislativa, nos preguntamos si la referida prohibición busca, por un lado, proteger la democracia o si, por otro lado, solamente se limita a consolidar la restricción de un mecanismo que encarna el poder originario del pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Humanizando Derechos. Mi nombre es Nia Carpe Silva y soy estudiante de Derecho. Es un gran gusto contar con su presencia el día de hoy. Por medio del presente episodio llamado Supresión a la Asamblea Constituyente, restricción legítima o vulneración del derecho a la participación política, abordaremos la posible aprobación de un proyecto de ley que ha generado un intenso debate jurídico y social durante las últimas semanas. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Cruzesburga, quien es profesor del Departamento de Derecho de PUC, abogado y magíster en Derecho Constitucional. Además, ha sido adjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo y asesor principal en el Congreso de la República, así como asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por participar en este episodio con nosotros el día de hoy, doctor. Muchas gracias, Mía. Encantado de participar y poder hablar de este tema tan interesante. Para comenzar, me gustaría preguntarle cuáles son los alcances de la Asamblea Constituyente de esta figura y cómo es que se vincula con dos conceptos adicionales. En una primera instancia, con el proceso constituyente y de manera adicional, también me gustaría que nos diga en un segundo concepto, en un segundo momento, cómo es que se relaciona con el derecho de la participación política que viene siendo respaldado por la Convención Americana de Derechos Humanos. Le doy el paso. Gracias. Bueno, tal vez es la forma en la que he tenido más facilidad de explicar este tema, que no es fácil, son muchos años de teoría constitucional que carga la idea de asamblea constitucional o asamblea constituyente. Lo importante creo que es entender que la asamblea constituyente es un mecanismo para manifestar el poder constituyente, que es otro concepto. ¿Y cuál es la idea que debe quedarnos más o menos clara de esto? Que cuando hablamos de poder constituyente, estamos hablando de dar las reglas con las cuales se va a gobernar una sociedad. Y estas reglas naturalmente se dan al inicio, cuando se está formando el Estado o un nuevo Estado, se tienen que dar nuevas reglas para ver cómo es que se van a dividir los poderes, qué derechos se van a reconocer, qué facultades se otorga a ese Estado que se está creando. Pero también es posible que haya momentos en los que este poder constituyente actúe cuando ese Estado ya existe y sin embargo hay graves crisis, hay grandes cambios que obligan a que haya una nueva fundación, ¿no? Y creo que tal vez para entendernos de alguna manera, este es un término que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque hablar de un proceso constituyente, del ejercicio del poder constituyente, es hablar de refundar un Estado a través de un nuevo pacto social en el cual se vuelvan a fijar las reglas básicas para entendernos y gobernarnos como sociedad.
Entonces, cuando hablamos de de ese proceso constituyente, estamos hablando de todo ese ejercicio del poder constituyente como un poder originario que se va transformando para convertirse luego en una constitución donde se van a establecer una serie de reglas y crear una serie de instituciones. ¿Cuál es la relación con la Asamblea Constituyente? Que es la pregunta que me hacías. La Asamblea Constituyente es un mecanismo a través del cual este poder constituyente se puede manifestar. Es decir, la Asamblea Constituyente, la idea que podemos tener de Asamblea, de este grupo de personas elegidas para discutir y llegar a un consenso sobre cuáles son esas mejores reglas, esa idea de Asamblea es una de las formas que en el derecho comparado y a lo largo de la historia se ha utilizado para que este poder constituyente dé lugar a una constitución que, como su nombre mismo lo dice, estatuya, funde un nuevo Estado con unas nuevas reglas o refunde un Estado que ya existía. Y claro, me parece bastante interesante cuando menciona este punto de la creación de nuevas reglas, porque justamente algo que ha venido generando esta figura de la Asamblea Constituyente es que genera cierto miedo o resistencia en un sector de la ciudadanía, incluso cuando ya han pasado más de 2 años desde que se ha generado su primera mención durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿verdad? Entonces, me gustaría preguntarle qué materia, qué miedos, qué temores en materia de derechos humanos podrían explicar esta resistencia por parte de la ciudadanía. A ver, los miedos no aparecen de la nada, ¿no? Suelen estar fundados en una idea que no es inexacta, porque como bien hemos dicho, hablar de una asamblea constituyente, hablar de un proceso constituyente, es abrir la puerta a una nueva discusión, a poder rediscutir todo el estatus que existe y poder generar reglas que bien podrían apartarnos completamente de lo que estamos viviendo, ¿no? A través de un proceso constituyente y de una asamblea constituyente, sin ninguna duda, se pueden tomar estas decisiones que en el día a día no se podrían tomar, precisamente porque no estamos discutiendo a nivel legal. Y con ello me refiero a normas con rango de ley, sino estamos discutiendo a nivel constitucional, cambio de normas en la máxima norma de todas. Entonces, en ese nivel en el que se está discutiendo, desde luego hay cosas que podrían desaparecer, hay cosas que podrían mejorarse y hay cosas que podrían mantenerse tal cual. Una asamblea constituyente, y eso es un mito que creo que es importante derribar y esclarecer, no significa necesariamente que tenga que haber un cambio radical. No necesariamente se van a cambiar todas las reglas que existen. Puede ser que haya un proceso constituyente que mantenga el 90% de las normas que existen y no por eso va a dejar de ser constituyente, porque lo que importa es el pacto político de darse unas nuevas reglas, un nuevo inicio, aun cuando ese inicio en la práctica no difiera mucho de los anteriores. Y si uno ve la historia del Perú, que somos muy expertos en darnos nuevas constituciones, veremos que pues hay cierta continuidad y hay ciertas instituciones que han cambiado y hay normas, hay artículos del texto vigente de la Constitución que son igualitos desde las primeras constituciones y nunca nadie los ha tocado. Entonces, no necesariamente implica que va a haber grandes cambios, pero sí la posibilidad de que los pueda haber. Y ahí es donde, desde luego, pueden radicar algunos miedos, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con diferentes intereses y diferentes perspectivas que cada uno pueda tener sobre aquello que considera más valioso en el texto constitucional. Por ejemplo, si yo considero que es más valioso el régimen económico y considero que es válido defenderlo, desde luego una asamblea constituyente es un espacio donde se puede cambiar el régimen económico y desde luego eso es algo que a mí me va a preocupar muchísimo, ¿no? Si es que soy una persona interesada en ello. Pero también hay algunos riesgos, como bien señalas, en materia de derechos humanos, porque un debate constituyente podría significar
que pueda volver a discutirse algunos temas que ya considerábamos absolutamente zanjados, ¿no? Y allí el típico caso, ¿no? El ejemplo que siempre se utiliza es el caso de la pena de muerte, ¿no? Donde una asamblea constituyente, yo creo que si se preguntara, ¿no? Eh, en el instante, ¿no? Se le preguntara a las personas que nos den una respuesta en caliente, ¿no? Probablemente muchas personas dirían, sí, hay que aumentar la pena de muerte, ¿no? Nosotros sabemos por el derecho internacional de los derechos humanos que ello no va a ser posible, no es compatible con los tratados y los compromisos que ha asumido el Estado peruano en la comunidad internacional y con la misma idea de la dignidad y la protección de los derechos humanos. Pero esto, desde luego, puede abrir ese tipo de discusiones, ¿no? Y ahí es donde entrará también el debate sobre si es que el derecho internacional puede efectivamente ser un límite para el poder constituyente, ¿no? En la teoría clásica no lo era, pero creo que el consenso, por lo menos a nivel académico, es que contemporáneamente los compromisos de los estados en materia de derechos humanos son límites para cualquier asamblea constituyente y en ese sentido, pues, tendría que haber por lo menos alguna barrera si es que se abriera alguno de estas discusiones. Desde luego, una asamblea constituyente es un espacio político y desde luego puede generar estos temores precisamente porque da la oportunidad de discutir políticamente temas que consideramos regularmente que no deben ser discutidos o no ser discutidos tan fácilmente. Gracias por su respuesta. Sí, justo respecto a un punto que había mencionado inicialmente, el Perú es un país que se sabe que ha sido regido formalmente por 12 constituciones hasta la fecha. Podría decirse una por cada 15 años en promedio, ¿verdad? Y esto nos posicionaría frente a los demás países de América Latina como uno de los países que posee más cambios constitucionales en la historia. En ese sentido, si bien una asamblea constituyente podría ofrecer la oportunidad de realizar reformas significativas, como usted ha venido mencionando, así como, por ejemplo, reconocer nuevos matices en materia de derechos fundamentales, como podría ser, por ejemplo, el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario, por ejemplo. Considero que, por otra parte, algunas personas también podrían argumentar que esta es una práctica que podría conllevar a riesgos en términos de estabilidad y continuidad institucional. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se podría equilibrar la necesidad, por un lado, de avanzar en el reconocimiento de los derechos fundamentales y, por otro lado, seguir protegiendo este principio de la seguridad jurídica? Sí, bueno, ahí nuestra constitución tiene pues esta gran ventaja, ¿no? Como muchas otras, que es el artículo tercero, ¿no? La cláusula de numerus apertus de derechos fundamentales, que lo que permite es incorporar una serie de derechos que no están nominados en el texto constitucional, que no están descritos expresamente, pero que por vía pues, de la interpretación constitucional en conjunto con el artículo primero de la Constitución y desde luego con una lectura de los tratados internacionales, perfectamente se puede reconstruir y implementar y avanzar sobre derechos. Sobre este tema, más bien, diría que los últimos 25 años han sido una época de un continuo avance, ¿no? Incluso diríamos que hasta la fecha, ¿no? En materia de reconocimiento de derechos fundamentales, tenemos casos, pues, como el derecho a la verdad, ¿no? Que tiene fuente en el derecho internacional y se incorpora al derecho nacional. Tenemos en su momento lo que fue el derecho al agua, que ahora ya está nominado, pero cuando fue reconocido inicialmente por vía jurisprudencial, eh, fue una interpretación también utilizando las herramientas que da la Constitución. Y hace muy poco, ¿no? Hace un par de años hemos tenido un derecho a la energía eléctrica, ¿no? Que es un derecho muy nuevo, se discute mucho, ¿no? Algunos consideran que no fue necesario, pero
lo que nos demuestra ello es que por lo menos la justicia constitucional, independientemente de las conformaciones del Tribunal Constitucional, por lo menos en el avance de derechos y su protección, algo no se ha visto limitado por el hecho de que no hay una asamblea constituyente, ¿no? La gran ventaja del artículo 13 es justamente el poder reconstruir ello a partir del principio de la dignidad humana, ¿no? Entonces eso nos da pues un escenario todavía rico, ¿no? A pesar de que pueda haber retrocesos o una serie de problemas en algunos otros derechos o en sus contenidos, no está vedado el reconocimiento y es una práctica que se ha sostenido en el tiempo, incluso da lugar a discusiones como el año pasado, que hemos tenido sentencias a nivel del Poder Judicial reconociendo la titularidad de derechos a la naturaleza, ¿no? Que son discusiones que no requieren un cambio constituyente necesariamente, ¿no? Sino que con las herramientas que el derecho constitucional ya tiene, se pueden avanzar sobre ello, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Hemos finalizado con el primer bloque de la entrevista y bueno, ahora vamos a pasar con el segundo bloque, que ya se acerca más un poco a lo que es la campaña de no a la Asamblea Constituyente. Bueno, sabemos que desde el 2021 hasta la actualidad sigue operativo este colectivo, no a la Asamblea Constituyente, es su nombre, y que tiene por propósito prohibir expresamente la reforma total de la Constitución a través de esta figura que venimos discutiendo. Cuando vemos esta campaña, creo que lo primero que nos cuestionamos es qué es lo que realmente se busca evitar al momento de suprimir esta figura. Eh, Desde una opinión más personal, creo que en una primera instancia podría arribarse la idea de que se busca impedir que el pueblo, bueno, la ciudadanía cuestione cuáles son las estructuras de poder que se han mantenido desde 1993, que viene a ser la emisión de la Constitución bajo parámetros, digamos, no tan transparentes, ¿verdad? Algunos argumentan que esta vendría a ser una constitución que tiene orígenes fraudulentos. Sí, bueno, a ver, ahí hay varios temas que creo que hay que em, desagregar para poder abordar este tema con la seriedad que debe y con ir reconociendo, y creo que es importante ponerlo por delante en esos temas, que una cosa va a ser la discrepancia política o la conveniencia política de discutir ciertos temas y otra cosa es si jurídicamente eso es razonable, ¿no? Son en realidad dos temas, ¿no? Que hay que tener claro. Y esa distinción, creo yo, es la que permite tener un debate medianamente civilizado sobre este tema, ¿no? Porque creo que es bastante claro que enciende pasiones en uno u otro sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es importante partir de esa distinción, porque uno puede perfectamente estar a favor de una asamblea constituyente con esta idea, ¿no? De eliminar el pecado original de la Constitución del 93, que sabemos que viene de un contexto absolutamente autoritario, luego un golpe de Estado, y pero también tenerle miedo pues a este tipo de procesos, ¿no? Em, y para dejarlo claro, quiero ponerme yo por delante porque no tengo ningún problema en decirlo, lo he dicho en muchos foros y lo puedo decir aquí también. Yo no considero que sea conveniente una asamblea constituyente. Me parece que no debe haber una asamblea constituyente. Pero eso es una opinión política. El hecho de que yo considera que no deba haber una asamblea constituyente no me permite afirmar jurídicamente de que esta no deba existir. Y creo que ese es el punto sobre el cual podemos construir una respuesta, ¿no? Porque independientemente de mis preferencias o antipatías, yo podría decir, bueno, prohibir una asamblea constituyente, ¿qué es lo que está significando en el fondo? Lo que está significando es que se está confundiendo el plano de la Constitución con aquello que es absolutamente previo a la Constitución. Porque cuando hablamos del poder constituyente que se manifiesta a través de una asamblea, como hemos dicho, es una de las formas, porque puede haber constituyentes sin asamblea también. Cuando hablamos de ese poder constituyente, el poder constituyente
por definición es anterior a la idea de constitución. Y es un poder que reside en el mismo pueblo, en ese pueblo que decide, como decíamos al inicio, darse sus propias reglas para vivir en sociedad. Y si un pueblo decide cambiarlo todo, pues mi antipatía o mis dudas o mi falta de ganas o mi posición política pues no pueden ser suficientes para ponerme por encima del derecho de ese pueblo a decidir que está dispuesto a cambiar todas las reglas, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante, ¿no? Recordando las fuentes, ¿no? Porque esto viene del racionalismo francés en el siglo XVIII, XIX, eh, que hay una frase, ¿no? Que no la citaré exactamente, pero más o menos lo que dice en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Perdonen el sesgo de género, pero es de la época, no es mío. Dice algo así como que las personas que componen el pueblo tienen el derecho a darse sus propias normas, a autodeterminarse, y no hay ninguna generación de personas que pueda imponer sus reglas a las generaciones futuras, que es una regla que debería ser evidente, pero que está en el corazón del constitucionalismo, ¿no? O sea, las personas tenemos derecho a fijarnos nuestras propias normas. Y seguramente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos fijaron normas en su momento muy importantes, pero que no necesariamente tenemos que seguirlas si es que consideramos de que es necesario hacer un cambio sobre ellas, ¿no? Y por eso es que cualquier prohibición de este tipo, aun cuando esté alojada en el texto constitucional, si el momento llega de hacer un cambio, pues es una prohibición eh, inconsecuente, ¿no? Que no va a tener ningún tipo de vigencia, ¿no? Porque simplemente está pensada para otro tipo de procesos mucho más formales, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal y qué es lo ideal en los procesos constituyentes más recientes? Un proceso formal como el de Chile, ¿no? En donde se cambia la constitución y se habilita a nivel constitucional la asamblea, ¿no? Y eso da lugar a un proceso ordenado. Y eso sería lo ideal, si es que en algún momento se da, pero si no se da, el poder constituyente se va a manifestar de una u otra forma, ¿no? Y eso es lo importante desde el derecho es tratar de entender de que eso es mejor canalizarlo que reprimirlo, ¿no? Porque esa represión más bien puede ser sumamente peligrosa en términos sociales, ¿no? Eh, Me parece bastante interesante cuando mencionan que el pueblo tiene derecho a autodeterminarse y también tiene derecho a cambiar las reglas, a cambiarlo todo. Y me parece interesante porque también hay un grupo, un sector que sostiene que la Asamblea Constituyente inevitablemente también supone el riesgo del abuso del poder debido a este carácter ilimitado. Eh, esta característica de carácter ilimitado encontraría su base en el hecho que durante la Revolución Francesa, Sieyès, que es uno de los máximos referentes, sostuvo que el poder constituyente era de carácter absoluto. Bueno, es en este contexto que, considerando que un proceso constituyente implica un punto de partida fundacional, me gustaría preguntarle si existen maneras o existen mecanismos que puedan garantizar que dicho poder no se ejerza de manera arbitraria. Bueno, es sumamente interesante lo que preguntas, ¿no? Porque en efecto, ¿no? La teoría clásica nos habla de un poder ilimitado, justamente porque es previo, ¿no? Es previo a todo poder constituido. Entonces, en tanto anterior, no puede tener límites, ¿no? Esa es la lógica que se utiliza en la teoría clásica. Pero claro, hay situaciones prácticas que nos dan cuenta, pues, de algunos límites que se van dando, pero yo daría incluso un paso más atrás antes de hablar de algunos de estos límites como el de los derechos humanos que hemos tratado brevemente, en el sentido de qué es lo que debe ser un proceso constituyente y definitivamente una asamblea, porque
una asamblea no es un arma, es un espacio de consenso. Entonces, a veces algunos sectores plantean la idea de una asamblea como el espacio a través del cual se van a hacer grandes reformas y se van a cambiar todas las cosas y se va a tener que y se va a anular cualquier tipo de oposición, ¿no? Y claro, eso sucede y ha sucedido en países de vena autoritaria donde la Asamblea Constituyente está ocupada por un solo sector, ¿no? Pero si estamos hablando de un espacio, no diré enteramente democrático, pero medianamente democrático, incluso esa asamblea tendría que tener representantes de diferentes sectores que van a tener que conversar y van a tener que ponerse de acuerdo para poder encontrar puntos medios sobre los cuales dar una constitución, porque si no, no la pueden dar. Y en la práctica, ese es el espacio donde se terminan estableciendo los límites, ¿no? Ahí es donde pues las derechas con las izquierdas, ¿no? Tienen que sentarse y decir, bueno, si esto tiene que salir con una votación, pues yo tendré que ceder, tú también tendrás que ceder y pondremos un texto y en aquellos temas en los que no nos pongamos de acuerdo, pondremos un texto, lo que hacemos los abogados, ¿no? Pondremos un texto genérico que ya luego se interpretará, ¿no? Y ya luego el intérprete, ya luego el TC, ya luego el Congreso interpretarán aquella frase genérica que fue la que encontramos en el momento como un consenso político, ¿no? Entonces, es importante cómo es que se configura la asamblea, cómo es que se configura el proceso constituyente para precisamente dar lugar a esta pluralidad y que esa sea el mecanismo para encontrar los límites, ¿no? Ya si hablamos de cuáles son esos límites, uno de ellos y el más claro es justamente el que conversábamos, que era el de los derechos humanos, pero también pues, y ahí es donde hay cierta discusión, porque algunos, un sector de la doctrina, que no coincido con él, pero no por eso no lo dejo de mencionar, hay un sector de la doctrina que dice pues que hay una constitución histórica que hay que respetar, que hay una tradición y que hay algunos temas que son tan esenciales que no podrían ser cambiados por un constituyente, ¿no? Algunos dicen, pues, por ejemplo, la forma republicana de gobierno, ¿no? Yo no estoy tan seguro, la verdad. Creo que incluso la forma la republicana se podría cambiar eventualmente, ¿no? Podría, no me lo imagino, no me imagino una situación en la que eso suceda, pero no hay alguna razón por la cual esta no pueda ser cambiada, o no sé, pues desde luego el régimen económico también puede ser cambiado, podríamos dejar de ser un país presidencial y ser uno parlamentario. En fin, es el espacio de las posibilidades, pero no puedo dejar de mencionar que hay un sector de la doctrina que efectivamente considera que este tipo de temas están vedados absolutamente y no pueden ser modificados, ¿no? Más allá de eso, no es que exista un mecanismo, estamos hablando nuevamente de un espacio constituyente, entonces no hay un TC, no hay ningún de los mecanismos regulares que conocemos que pueda servir para matizar ese tipo de situaciones, ¿no? Sino que es el debate político que deberá encontrar el camino en esta oportunidad de un proceso constituyente, ¿no? Gracias por su respuesta. Hemos finalizado con el segundo bloque y ahora vamos a culminar con unas reflexiones. Uno de los argumentos recurrentes en contra de la Asamblea Constituyente sostiene que la ciudadanía no se encuentra preparada o que carece de las herramientas técnicas necesarias para poder abordar un tema tan complejo como la creación de una nueva constitución. ¿Cuál sería su opinión respecto a esta visión? Sí, bueno, es una, creo que es una posición sumamente criticable desde varios aspectos, ¿no? Es una posición que desconfía terriblemente del pueblo, ¿no? Y que se pone en una situación de superioridad respecto de lo que
las personas pueden realmente expresar y necesitar y concebir qué es lo que necesitan de esta sociedad y de ese Estado. Eh, pero más allá de ese tufillo que no ayuda, ¿no? al argumento, yo creería que ese tipo de perspectivas pues está absolutamente alejada de quién tiene finalmente el poder, ¿no? Porque cuando surgen ese tipo de argumentos, típico argumento del siglo XIX, ¿no? Inicios del siglo XX, algunas potencias, ¿no? Que decían, bueno, el país no está listo, así que establezcamos un protectorado para que mientras la población pueda autogobernarse, ¿no? Y ese tipo de miradas en realidad lo que esconde es pues un desprecio y una falta de convicción de finalmente quién tiene el poder, ¿no? Y lo que está haciendo, en otras palabras, es negar lo que hemos reconocido, ¿no? Que hay un derecho de los pueblos a autodeterminarse, ¿no? Entonces, si el derecho es del pueblo, pues, ¿qué autoridad tiene uno para decir que alguien está o no está listo, ¿no? Tampoco es que estamos esperando, y ahí, por ejemplo, entra el constituyente de alguna manera, o la asamblea constituyente de alguna manera como un mecanismo intermediador. Nadie está esperando que todas las personas pues tengan el conocimiento jurídico como para pues meterse a ver todos los artículos y sus posibles interpretaciones y discutir sobre ello. Lo que se espera es que el pueblo sí manifieste pues una serie de preocupaciones, énfasis, dirección, algunas banderas que seguramente se quieran recoger y que eso pueda ser traducido por un grupo de personas que tenga la preparación y la habilidad política para llevar adelante un proceso de este tipo, ¿no? Que además eso es algo que no muchas veces se habla, pero también es sumamente necesario, ¿no? No basta ni la voluntad del pueblo, ni la excelencia jurídica que puede existir, sino también lo que se necesita son políticos, personas que puedan participar de estas negociaciones, que tengan experiencia en este tipo de negociaciones y que puedan llevarlas a buen término, ¿no? Sin fracasos, ¿no? Nuevamente, Chile es un ejemplo muy, muy reciente y muy cercano que enseña mucho sobre esto, ¿no? Una de las razones que se suele decir de por qué fracasa el proceso constituyente chileno tiene que ver justamente con la falta de cohesión en la asamblea, precisamente por haber llevado a independientes que no, que debatían por su propio interés o por su propio saber y entender, pero no de forma articulada con otras personas, de modo que se formaran bloques que permitan un debate mucho más, más políticamente razonable, ¿no? Entonces, hay una parte también de expertise, de clase política que lamentablemente en el Perú no tenemos y que auguraría pues un mal resultado, ¿no? Entonces, son varias cosas que tienen que plantearse en este tipo de espacios y desde luego está el tema de la participación política, ¿no? Porque yo decía al inicio, ¿no? La Asamblea Constituyente es una de las formas en que se ejerce o se da lugar a un proceso constituyente, y hay algunas formas que hoy podemos encontrar más adecuadas y otras que podríamos reprobar. E históricamente eh, se han dado procesos constituyentes en donde una potencia mundial viene y se sienta con el dictador de turno y le dice, esta es tu constitución, y se aprueba en un consejo militar y ya está. Y ese es el proceso constituyente, ¿no? Y hay otros procesos como el que estamos, como el de Chile o como procesos más cercanos, Colombia, en fin, o el mismo Perú con todos sus problemas, que han tenido consulta popular, que han tenido asamblea, ¿no? Que ha habido elecciones para representantes, ¿no? Mal, bien hechas, con problemas y problemas, pero ha habido participación, ¿no? Entonces,
Prohibir absolutamente la Asamblea Constituyente es simplemente cerrar toda esa posibilidad y en definitiva creo que vulnera también el derecho a participación política de los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias por su respuesta. Considero que ya se ha anticipado un poco en la siguiente pregunta cuando ha mencionado a modo de ejemplo al escenario chileno. Pero de todas formas, me gustaría preguntarle qué reflexión final le gustaría compartir sobre el papel que puede jugar la participación ciudadana en la construcción de un nuevo orden constitucional, quizás más inclusivo, quizás más protector en la materia de derechos humanos. Mira, yo creería que es tal vez es mucho pedir, ¿no? Pero hubo un experimento, un intento en Chile, no el más reciente, sino el anterior, el impulsado por Michelle Bachelet en su momento, en el que lo que se hizo, y ese es el valor de ese ejercicio, fue generar unas asambleas ciudadanas. Es decir, el impulso por la constituyente no fue un impulso de los partidos políticos o de simplemente un grupo académicos o personas ilustradas que decían vamos a tener una constituyente, sino fue un impulso que se fue gestando en estas asambleas que se juntaban en los barrios, ¿no? En un espacio, convocaban a día y hora, y la gente que quería venir venía y se ponían a discusión los grandes temas. Y claro, como decíamos, ¿no? Nadie está esperando pues que alguien que trabaja eh, todo el día y que se pasa 4 horas en el transporte público y que gana el sueldo mínimo, ¿no? Y tiene que sostener una familia, ¿no? Nadie se imagina que esa persona va a tener el tiempo para ponerse a reflexionar sobre si este derecho o este otro derecho, o si el BCR o no sé qué. O sea, no está en posibilidad, no porque no, intelectualmente no pueda, sino porque la vida no le da. Entonces nadie espera eso, pero lo que sí se espera y lo que se puede esperar y a lo que se puede aspirar es que esa persona pueda llegar a un sitio donde pueda decir qué es lo que le molesta, qué es lo que le interesa, qué es lo que quisiera haber realizado en su ordenamiento jurídico y que haya personas que puedan escuchar eso, tomen nota y lo puedan traducir a un lenguaje jurídico que pueda eventualmente convertirse en derecho. Eso es lo que debería ser la labor de representación, es lo que debería ser un congreso, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chile se hizo ese ejercicio como parte, como la antesala del proceso constituyente. Esto fracasó, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Que no vienen al caso. Pero a lo que voy es, creo que ese tipo de ejercicio, ¿no? De no entender que el derecho está separado, pues, del día a día de las personas, sino que hay una necesidad de traducirnos, ¿no? De traducir el lenguaje jurídico a las personas y recoger también lo que las personas necesitan, piensan y opinan y luego trasladarlo a un lenguaje técnico que pueda convertirse en norma jurídica, que creo que allí es donde está el valor muchas veces y el éxito de los procesos constituyentes y en realidad de todo proceso político, ¿no? De todo proceso de creación de normas o de políticas públicas. Y eso tal vez es algo que nos falta, no solamente para un proceso constituyente, sino para la salud política de nuestro país. Sí, me parece bastante importante lo que mencionan porque, de hecho, en la actualidad ya hay partidos políticos que se están movilizando, aunque sean pocos, pero se están movilizando para que esta propuesta de convocar una nueva asamblea constituyente se haga realidad. Bueno, muchas gracias por compartir sus reflexiones. Llegando al final de este capítulo tan enriquecedor, quisiéramos reiterarle el agradecimiento a nuestro invitado, a usted, Alberto Cruces, por sus valiosos aportes a la discusión y por reflexionar con nosotros sobre un tema tan necesario e importante en la actualidad. Muchas gracias y encantado de estar ahora con ustedes y volver a estarlo en el futuro. Muchas
Muchas gracias. También nos gustaría agradecer a nuestros oyentes, quienes nos han acompañado en esta nueva oportunidad de aprendizaje y cuya atención nos impulsa a seguir humanizando realidades y derechos. Estén atentos a los demás episodios Humanizando Derechos para seguir aprendiendo juntos sobre la cultura jurídica y los temas que marcan nuestra actualidad. No se olviden de seguirnos en Instagram como el equipo de Derechos Humanos, espacio en el que estaremos compartiendo algunas dinámicas y demás contenido relacionado a los derechos humanos. Hasta la próxima.